Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. A esta hora los hechos que son noticia en Colombia y en el mundo. A esta hora información además urgente relacionada con el padrastro de los hermanitos Mucutuy. Un juez lo acaba de condenar por delitos relacionados con abuso sexual. Juan Esteban Quintero. Jennifer, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Información de última hora. Manuel Ranoque, padre de 2 de los 4 niños colombianos que sobrevivieron más de un mes en la selva del Amazonas tras ese accidente aéreo en San José del Guaviare, había sido detenido desde agosto del año 2013 por presunto abuso sexual. A Ranoque, según la investigación, habría participado de diferentes actos sexuales antes de que se registrara este hecho trágico que todo el país conoció a través de medios de comunicación. Pues ya la información que tenemos es que un juez de conocimiento decidió condenar a Manuel Ranoque por delitos relacionados con actos sexuales, específicamente acto sexual contra menor de 14 años y acceso carnal violento contra una de sus hijastras. Hablamos de la que tenía en ese entonces 10 años. Según esta información que nos llega de última hora de la Fiscalía, pues habrían sido varias conductas irregulares las que se habrían presentado, varios actos de abuso sexual desde el año 2020. Recordemos que cuando pasó toda esta situación, los abuelos maternos de los niños habían manifestado su oposición a que estos quedaran bajo la custodia de Manuel Ranoque, y fue por esto que ellos terminaron bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pues teniendo en cuenta que es un proceso que lleva reserva porque se hablaba de menores de edad, pues ya 2 años después de esa tragedia que se presentó en la selva del Guaviare, pues finalmente se conoce un fallo condenatorio contra Manuel Ranoque. Aún no se conoce de cuánto será la pena que deberá cumplir. Hasta ahora solamente estamos hablando de un fallo condenatorio, pero ya es noticia que deberá ir a prisión por estos hechos. Gracias, Juan Esteban. Y a propósito, recordemos que fue hace 2 semanas que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que los 4 hermanitos ya están de nuevo con su familia, con la familia materna allí en el departamento del Guaviare. La otra información que está en desarrollo llega desde Casa de Nariño. Está por comenzar la reunión oficial entre Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro. Antes de ese encuentro, la saliente canciller insistió en que la imprenta nacional no está lista para asumir la expedición de los pasaportes y que mientras ella siga en el cargo, pues va a garantizar la entrega de estos documentos. Catherine Ávila. Hace pocos minutos llegó a la Casa de Nariño la saliente canciller Laura Sarabia para entregar su cargo tras presentar su renuncia por desacuerdos con el presidente Gustavo Petro en el manejo de los pasaportes en Colombia. Sarabia insistió en que la imprenta nacional no está lista para asumir la elaboración de estos documentos desde el 1 de septiembre y también confirmó una contingencia en la asignación de citas para la expedición de pasaportes. Pero lo que puedo decir y en seguridad de todos los colombianos es que bajo mi administración haré lo posible para que los colombianos no se queden sin pasaportes el 1 de septiembre. Sé que hay una contingencia con las citas, estamos trabajando a toda marcha, principalmente la mayor capacidad, la trazabilidad de los documentos, y lo que podemos decir es que hoy consideramos desde la Cancillería que la imprenta no está lista y que necesita un tiempo de transición para que lleguen las máquinas, un tiempo de transición para el fortalecimiento de las capacidades. Y a propósito de la inspección preventiva que realizó hoy la Procuraduría en el Palacio de San Carlos por el tema de los pasaportes, la saliente canciller confirmó que la Cancillería desde el 5 de marzo solicitó acompañamiento por parte del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque este es un derecho fundamental de los colombianos y era muy importante, en aras de la transparencia y la legalidad del proceso, que nos acompañaran. El día de hoy he recibido la buena noticia y celebro el acompañamiento de la Procuraduría. He recibido una delegación de más de 14 personas en los cuales hemos trabajado durante toda la mañana en las claridades del proceso, en lo trabajado, y siguen trabajando en la Cancillería revisando los documentos y revisando toda la trazabilidad de 6 meses de gestión en las cuales están bajo mi administración y en las administraciones anteriores. Laura Sarabia estaría en su cargo hasta el 15 de julio. Gracias, Catherine. Y tras determinar que solo se han instalado 50 de las 200 cámaras de vigilancia contratadas para Bogotá, pero aún así se ha ejecutado el 68.5% del convenio, la Procuraduría abrió una investigación previa a la Secretaría de Seguridad para determinar posibles irregularidades. Cristian Correa.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría Distrital de Seguridad y Justicia en Bogotá, después de detectar presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de cámaras de seguridad firmado en 2023 y valorado en más de 14.330 millones de pesos. Este contrato tiene como objetivo la instalación de 200 cámaras de videovigilancia. Sin embargo, a la fecha, según los datos de la Procuraduría, solo han sido instaladas 50, lo que equivale apenas al 25% del acuerdo inicial del proyecto. Pese a que el contrato registra un avance físico del 68,5% y una ejecución presupuestal del 50%, la baja implementación de las cámaras ha levantado alerta sobre el uso de los recursos públicos, por lo que la Procuraduría decide empezar esta investigación. César Restrepo es el secretario de Seguridad de Bogotá y responde ante el inicio de esta investigación. Que fue suscrito en el gobierno anterior, el cual durante este gobierno hemos venido ejecutando con algunas dificultades por cuenta de los términos de las zonas de ubicación de las cámaras, las condiciones que representaban esta instalación, y en la medida en que se han ido instalando un número de ellas, pues hemos tenido que ir gestionando la solución de las limitaciones que dejó el contrato suscrito en el año 2023. El ente de control argumentó que la investigación disciplinaria también se fundamenta en otros hallazgos preocupantes, como una planeación deficiente con fallas técnicas no previstas, 3 prórrogas y 3 suspensiones del contrato sin respaldo presupuestal. Y en el Valle del Cauca, un agente de tránsito murió luego de ser atropellado por un motociclista que evadió un puesto de control, esto en una vía del municipio de Cartago. La víctima, identificada como Eduardo Castillo, falleció precisamente por la gravedad de las lesiones. Lina Vera. La comunidad del municipio de Cartago se encuentra consternada tras la muerte del agente de tránsito de Eduardo Castillo, quien fue arrollado por un motociclista que evadió un control vial en la madrugada de ayer. Este trágico hecho ha generado indignación, pues ocurrió en la avenida del Río de este municipio. Allí funcionarios de la Secretaría de Movilidad realizaban un operativo de control en un horario crítico para prevenir accidentes y verificar el estado de los conductores. Un motociclista ignoró el pare del operativo e intentó evadir el control embistiendo a la víctima. A diferencia de otros funcionarios que lograron apartarse, Eduardo no pudo reaccionar a tiempo y fue impactado, sufriendo una grave lesión en su cabeza. Jorge Palacios es el secretario de Movilidad de Cartago. Un conductor alcoholizado que tenía 2 comparendos pendientes de pago, sin la licencia, con la licencia vencida, agredió a un funcionario de una manera que tenemos que rechazar profundamente, porque infortunadamente estamos hablando de una vida humana. Creo que nos está faltando en este país algo de humanidad. El agente fue trasladado de urgencia a un centro médico en Pereira, donde permaneció en estado crítico durante varias horas. El alcalde de Cartago expresó a través de sus redes sociales que fue capturado el motociclista implicado, que será judicializado conforme a la ley. Gracias, Lina. Y en Cesar están alertando la presencia de colegios ilegales en los municipios. Las instituciones estarían ofreciendo servicios de validación de 2 o más años académicos en solo 6 meses o incluso menos, sin tener los certificados que los acrediten, por lo que alertan posibles estafas a los estudiantes. Diana Ospino. Desde la Secretaría de Educación del Cesar hay una alerta a la ciudadanía por la aparición de varias instituciones educativas no oficiales que están operando en los municipios y que están poniendo en riesgo a los estudiantes. De acuerdo con la gobernación, pese a que estos colegios ilegales no cuentan con la documentación que los acredite, están atrayendo un gran número de estudiantes con la promesa de cursar 2 o más años académicos en tan solo 6 meses o incluso en menos tiempo. La preocupación crece, pues los estudiantes se están saliendo de los colegios oficiales y se exponen a una estafa, pues los diplomas que reciben por el momento carecen de validez y esto les genera dificultades para el acceso a la educación superior y a programas de beca. Por esta situación, desde la Gobernación del Cesar han lanzado una campaña denominada Mi Colegio de Verdad, que invita a la comunidad a consultar en la página web oficial de la Gobernación del Cesar sobre el estatus legal de estos colegios. Y 2 exfuncionarios de la alcaldía, Daniel Quintero en Medellín, estarían por llegar a cargos importantes en el gobierno nacional, en el gobierno de Gustavo Petro. ¿De quiénes se trata? Héctor David Santamaría.
Se trata de María Camila Villamizar, exsecretaria privada y quien inclusive llegó a asumir como alcaldesa encargada de la capital antioqueña cuando fue suspendido Daniel Quintero como alcalde. La abogada cucuteña, una de las más cercanas al entorno de Daniel Quintero, actualmente está postulada a un cargo de asesora en el Ministerio de Justicia, pero ahí no paran las fichas, porque el que sí ya fue nombrado como subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento Nacional de Planeación fue Juan Camilo Mers, quien se desempeñó como director de la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín. Como única de las experiencias válidas puso que fue asesor jurídico de la Fundación Avanti, cuyo uno de los fundadores en 2008 fue el representante de la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Toro, otro de los más cercanos al exalcalde de Medellín. Este señor hace parte de la lista de otros exfuncionarios con cargos en el gobierno del presidente Gustavo Petro, como Esteban Restrepo, Wilder Echavarría, Sergio López, Juliana Colorado, Natalia Jiménez y Aleti Arango. Gracias, Héctor David. Y los casos de fiebre amarilla continúan en aumento en el país. Con corte a 6 de julio se han registrado más de 100 contagios y al menos 50 personas han fallecido a causa de esta enfermedad. El Tolima sigue como el departamento con más casos. Jessica Gutiérrez. El país continúa enfrentando un brote significativo de fiebre amarilla. Durante el periodo acumulado del 2024 y 2025 se han confirmado 117 casos de la enfermedad, con un total de 50 fallecimientos, lo que representa una letalidad preliminar del 43%. Recordemos que durante el año 2024 se reportaron 23 casos confirmados, de los cuales 13 resultaron en fallecimiento, y entre enero y la fecha actual de este año se han confirmado 95 casos adicionales con 37 muertes asociadas. De los 117 casos confirmados se distribuyen en 10 departamentos, con una alta concentración en Tolima, que tiene 96 casos, específicamente en los siguientes municipios: Ataco, Villarrica, Prado, Cunday, Chaparral, Purificación, Dolores, entre otros. Y las 50 muertes reportadas se han registrado en 9 departamentos, que son Tolima, Putumayo, Meta, Caquetá, Nariño, Caldas, Cauca, Guaviare y Huila. Además, también se han confirmado la presencia del virus de la fiebre amarilla en 56 primates no humanos, lo cual refuerza la necesidad de seguir en monitoreo de esta enfermedad. Y en temas económicos hay noticias desde Santander, porque por los buenos precios del cacao hay expectativa entre los cultivadores del grano en ese departamento, que precisamente es el primer productor del país. Javier Rodríguez. Llegó la bonanza para los cultivadores de cacao en el país, especialmente en Santander, donde se saca el 41% de la producción nacional por los buenos precios del grano. Hoy un bulto de 70 kilos de cacao se está comercializando entre los 30 y 32 mil pesos, cuando hace 2 años no alcanzaba los 10 mil pesos. Fernando Gómez, empresario del cacao en Bucaramanga, señaló que esto va a mejorar la exportación. Hoy te puedo decir que una evolución muy positiva. Vendemos chocolates en 40 países de todo el mundo en el mercado gourmet. Empezamos exportando al principio más cacao en grano y más productos básicos, y poco a poco hemos ido cambiando y ya exportamos coberturas de chocolate y productos de marcas propias para terceros. En Colombia se producen al año cerca de 170.000 toneladas de cacao. El 40% se exporta a Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. La noticia internacional. En el mundo, grupos de rescatistas trabajan a esta hora contrarreloj para encontrar a las decenas de desaparecidos por las inundaciones que causaron la muerte de 89 personas en Texas, en el sur de Estados Unidos, incluyendo 27 niñas y guías de Camp Mystic, un campamento de un grupo cristiano instalado a orillas del río Guadalupe, en el condado de Kerr, que fue el más afectado y que fue arrasado. Los meteorólogos advirtieron que las tormentas eléctricas podrían causar más inundaciones entre hoy y mañana, y por ello, y ante el riesgo de inundaciones súbitas, las autoridades advirtieron a la población que no se acerque al río crecido y sus arroyos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que probablemente visitará Texas el próximo viernes y ya firmó una declaración de catástrofe grave que permite liberar recursos federales para el estado de Texas. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde el norte de Francia, en Dunkerque, donde terminó la etapa número 3 del Tour de Francia. Victoria al sprint de Tim Merlier sobre Jonathan Milan en definición por fotofinish. La jornada estuvo marcada por las fuertes caídas. En una de ellas, a 60 kilómetros de la meta, Jasper Philipsen, que había ganado la etapa número 1 y era el líder de la clasificación de puntos, tuvo que abandonar y retirarse de la competencia. Mañana, etapa número 4, con 4 premios de montaña explosivos sobre el final. Podría ser nuevamente para los punchers.
Las principales tendencias en redes sociales. Luis Fernando Díaz es el nombre del que no se deja de hablar a esta hora del día después de que se conociera que el Bayern Múnich volvió a hacer una oferta por el extremo colombiano. Desde Europa se conoció hoy lunes que Lucho ya habría dado el ok para poder avanzar con su fichaje hacia el conjunto bávaro. El diario alemán Bild reveló más temprano que Díaz se convirtió en el candidato principal luego de la dura lesión que sufrió el juvenil Jamal Musiala en el Mundial de Clubes. A falta de una confirmación oficial sobre el futuro concreto de Luis Díaz, lo cierto es que el Guajiro tiene contrato con el Liverpool hasta 2027 con un valor de mercado de unos 70 millones de euros y con otro pretendiente de peso sobre la mesa como lo es el Barcelona.